Cuando se hacía una relación de las compañías vinculadas con todo este proceso, parecería que con algún nivel de satisfacción se referían a que esas compañías eran de Barranquilla. Pues yo les quiero contar que a pesar de que muchas de esas compañías son de Barranquilla, sobre las cuales pues nadie establece límites porque las compañías se pueden constituir en donde quieran, esas mismas compañías que fueron señaladas como si Barranquilla fuera una sede inadecuada para constituir sociedades, son las mismas compañías que tienen un contrato con la ciudad de Bogotá, firmado por la doctora Claudia López, exactamente las mismas. Y ese mismo documento, con mucho gusto, yo se los puedo compartir. Y esas mismas compañías, en especial una de ellas, con mayor participación, firmó contrato que, entre otras cosas, está siendo investigado por la Contraloría con el gobernador de Nariño, el doctor Camilo Romero. Así que esperemos que esas compañías no sean malas para unas cosas y buenas para otras. Eso a título de introducción. Pero yo quisiera que pudiéramos pensar en lo siguiente. Una persona se da cuenta que un contrato no avanza de manera adecuada y hace lo que la ley le dice, y es que por favor llame al contratista a cumplir con sus obligaciones. Y producto de esa audiencia, efectivamente, se encuentran algunas situaciones. Entonces yo quiero tener en cuenta eso, porque si esa audiencia de incumplimiento no se hubiera celebrado, aquí ni siquiera estuviéramos reunidos. Es decir, hay que reconocer que alguien tuvo la valentía, el coraje y la fuerza para decir que hay un contrato que no está marchando de manera adecuada y hace una audiencia de cumplimiento. Pero no solamente se queda allí, sino que lo que se descubre en la audiencia de incumplimiento se le da a conocer a la Fiscalía de manera inmediata. Y a partir de allí, los medios de comunicación, más allá de las advertencias, sino simplemente sobre hechos contundentes que soportan en documentos, la opinión pública se informa de lo que está pasando. Es decir, audiencia de incumplimiento y denuncia ante la Fiscalía. Una funcionaria que hace eso, yo no creo que pueda estar tapando absolutamente nada. Es decir, si hubiera querido tapar, ni siquiera hace la audiencia de incumplimiento. Y si hubiera querido tapar, ni siquiera presenta la denuncia ante la Fiscalía. Pero no se queda allí. Además de presentar la denuncia ante la Fiscalía, se encuentra que como resultado de esa audiencia de incumplimiento y una serie de diligencias de carácter administrativo que hace al interior de su entidad, concluye que lo mejor es declarar la caducidad de un contrato. Valiente decisión que yo quisiera observar más a menudo en la opinión pública, observando si lo hacen diferentes entidades. Yo he sido abogado durante gran parte de mi vida y créanme que solamente he visto 3 o 4 ocasiones en que se ha declarado la caducidad de un contrato. Esa funcionaria que es capaz de declarar un incumplimiento en una audiencia preliminar, de darle a conocer a la Fiscalía lo que está pasando y que con posterioridad es capaz de terminar un contrato, no puede ser señalada por corrupta. Entre otras cosas, porque si fuera corrupta, nada de lo que hizo debió haberlo hecho. ¿Pero qué significa corrupta? Una frase que todos estamos acostumbrados a expresar de una manera casi que irresponsable, doctor Navas. Y la irresponsabilidad consiste en que el delito de corrupción no existe. De tal manera que cuando yo señalo a alguien de corrupto, de alguna manera u otra debo responder no solamente por la acusación, sino por lo que se presume en esa expresión. Significaría peculado en cualquiera de sus modalidades, concusión, doctor Navas, cohecho, violación del régimen legal, interés indebido, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato, utilización, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que estuviera
incursa en alguno de esos 45 artículos del Código Penal que tienen que ver con corrupción. Cuando yo le digo a alguien corrupto, le estoy diciendo que es responsable de 45 artículos del Código Penal. Eso es tremendamente irresponsable. Pero además, claro, doctor Navas, con mucho gusto. Pero además, yo quiero mencionarles algo complementario. Si eso es así, entonces esa moción de censura aquí no se debería estar tramitando por hechos de corrupción. Porque esta es una audiencia que, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, solamente se hace bajo dos circunstancias. Y siempre se nos olvida. La primera circunstancia que da origen a la moción de censura, doctor Lozada, es que el ministro haya incumplido con las citaciones que le haya hecho el Congreso. Primera causal. Y la segunda causal es que es responsable de una serie de asuntos que tienen que ver o que son inherentes a su cargo. Inherentes a su cargo. Y resulta que aquí quieren hacer una moción de censura desde el punto de vista político, inclusive tratando de señalar a la funcionaria invitada a que sea responsable de si las empresas se constituyeron en Barranquilla o no se constituyeron allá. Tremendamente asunto absurdo. Pero déjenme decirles algo, que esto yo no lo invento. Existe un señor que se llama Joaquín García Murillo. Joaquín García Murillo es el tratadista más grande que existe en la lengua española sobre responsabilidad política. Y ese señor nos enseña muchísimas cosas. En internet lo pueden conseguir. La primera, que tanto la responsabilidad política como la responsabilidad disciplinaria, como la responsabilidad penal o cualquier tipo de responsabilidad, solamente surge la declaratoria de la misma cuando hay una relación entre la intención y el resultado. Si hablamos de intención, entonces la ministra debería ser premiada. Y debería ser premiada porque celebró una audiencia de incumplimiento, denunció los actos ante la Fiscalía y declaró la caducidad del contrato. Entonces, ¿cuál es la intención de la ministra en términos de responsabilidad para suponer que le cabe algún tipo de responsabilidad? Y el segundo, el resultado. Pero esa responsabilidad, cualquiera que se mire, siempre está rodeada de tres principios sobre los cuales nadie puede excluir, absolutamente nadie. Primer principio, el principio de inocencia. Se predica tanto de la responsabilidad penal como de la responsabilidad disciplinaria, como de la responsabilidad de cualquier naturaleza y también de la responsabilidad política. ¿Y quién dijo que el artículo 135 de la Constitución nos da a nosotros la posibilidad de llamar a un funcionario a responsabilidad política violándole la presunción de inocencia? No, señor. Segundo principio que está allí en esas tres tipos de responsabilidades mencionadas simplemente a título de ejemplo. La buena fe. El principio de la buena fe rodea este tipo de responsabilidades. Y lo tercero, y con esto voy a tratar de concluir, díganme si es posible predicar una responsabilidad de alguien que es la víctima de una serie de actos criminales. Es decir, además del principio de buena fe, además del principio de inocencia, la ministra fue engañada. La ministra fue producto de un cúmulo de situaciones que simple y llanamente la excluyen de poder responder políticamente. Muchísimas gracias, presidenta.